Bueno, miren, entonces vamos a empezar con esta clase. Esta clase es de una vez dos que voy a dar, que es la parte del cráneo, ¿verdad? Y el cerebro con el tallo del cerebelo, pero su configuración externa, no es todo. Es decir, que no esta es la única vez que ustedes van a ver sobre el cerebro, tallo y cerebelo. De hecho, estos tres órganos los vamos a ver otra vez en neuro, su configuración interna. A mí estos nunca me ha gustado, este, cabeza y cuello como primera unidad y segunda unidad neuro, porque es que es- o sea, ellos están muy unidos, entonces yo de hecho algunas clases las ignoro aquí en anatomía, aquí en cabeza y cuello, y las doy mejor en neuro, igual y viceversa. Hay clases de neuro que las doy aquí de una vez en cabeza y cuello porque es lo que me parece, pero como por experiencia, como lo que sé que creo que ustedes deberían saber. Pero bueno, lo importante es que les dé finalmente todas las clases. Estos son dibujitos de, de Da Vinci. Recuerden que él estudiaba anatomía y después dibujaba y hacía esculturas. Es un PDF de unos manuscritos que él dejó. Bueno, miren. Al cráneo, lo primero que deben hacer, muchachos, es no tenerle miedo. Es no tenerle miedo. Sé que a lo mejor, no sé, sufrieron con extremidades, que es también candela, un morfo, pero cráneo entonces le dicen, no, esto es peor. Entonces, no, esto no es peor. Lo que pasa es que te meten miedo o sencillamente si es un poquito complicado es porque es un poco difícil de imaginar a veces. Pero con todos los dibujos que hay disponibles en la web, en donde sea, o sea, ya ahora es un poco más fácil entenderlo. O sea, hay cosas en 3D, aplicaciones en 3D y todo eso, y les puede ayudar. Entonces, ustedes tienen que irse imaginando que ustedes van estudiando todo esto, yo me lo imagino como un edificio. Entonces, un edificio al que vamos a ir pasando por los diferentes cavidades, pasadizos, apartamentos, pisos, y entonces los vamos a ir estudiando así. Entonces, fijémonos. El cráneo me lo imagino en un edificio que tiene planta baja, que es el moradito, y es la cavidad oral. Piso, primer piso, que sería las fosas nasales. Entonces, así como un edificio, el piso de las fosas nasales es el mismo techo de la cavidad oral. Igualmente tenemos un segundo piso, que es más grande, como decir como cuando tenemos un penthouse, ¿verdad? El penthouse siempre es un poquito más grande. Y entonces el penthouse tiene el techo del penthouse, el piso del penthouse es el techo del piso de abajo, del primer piso. Entonces el penthouse es el cráneo, donde está el cerebro. El cráneo tiene dos balconcitos que miran hacia adelante, ¿verdad? Que son las órbitas. Las órbitas le llamamos a la cavidad donde va el ojo, la pepa del ojo, como le dice la gente. Donde va la pepa del ojo es una cavidad llamada órbita. Esta cavidad tiene forma de, de cono. ¿Mm? Y que de esa clase nos van a hablar los que les toque la clase de ojo. Que por cierto, sí, el fin de semana termino de asignar los seminarios a los demás. Y entonces tenemos hacia los lados unos balconcitos también, mucho más pequeños, que es donde va el aparato auditivo. Miren, mi manera de dar las clases es que ustedes sin ningún problema me pueden interrumpir. No tengo ningún problema, profe, no entendí esa lámina. Yo con mucho gusto me devuelvo a explicárselo. No tengo ningún problema. Ajá. Entonces fíjense, ahora ustedes dirán, ahora sí se subió la gata a la batea, ahora sí lo veo más complicado. No, fíjense. Aquí tenemos el balconcito arriba, ¿verdad? Aquí tenemos primer piso, penthouse, primer piso,
planta baja, ¿ya? Entonces, pero esto se comunican con un sótano para allá para abajo por unos ascensores. Fíjense que la cavidad oral, que es el morado, cuando nosotros tragamos, pasa para este conducto verde, que es el esófago. Pasa para un conducto verde, que es el esófago. A través de este conducto, ¿verdad?, yo me puedo comunicar también por detrás con las fosas nasales. Esto por detrás, esto verde, es lo que se llama faringe, que ayuda a comunicar las cavidades nasales con la cavidad oral. Igualmente, cuando tú respiras, metes aire, ¿verdad?, a través de las cavidades nasales, llega a la faringe ese aire y luego pasa a través de el paladar blando y llega aquí a las vías respiratorias bajas, es decir, a la tráquea, a través de la epiglotis, de la epiglotis. Entonces, ven cómo meto aire, ¿verdad? Entro en las fosas nasales, que se deberían saber las paredes de las fosas nasales de Morfo 2 en la primera unidad. En la segunda unidad, perdón, deben haber visto cavidad nasal. Entonces paso a la faringe y la faringe después me lleva a, paso a través de este agujerito amarillo, ¿verdad?, que está aquí amarillo, que me permite llegar a las cuerdas vocales y a la tráquea. Todo eso, lo que es las vías respiratorias, eso lo vieron en Morfo 2. Esto, faringe, como tal, la anatomía de los faringes, eso lo vamos a ver en la última unidad en digestivo. Pero igual, yo se los menciono, la faringe, ¿verdad? La faringe es un conducto que me ayuda a comunicar cavidades nasales y orales, cavidad nasal y oral, con estómago y, o sea, con vías digestivas y vías respiratorias, ¿ves? Entonces la pregunta viene, pero ¿por qué no sencillamente se comunica cavidad oral con la vía digestiva y cavidad nasal con vía respiratoria? O sea, ¿por qué se tiene que haber esta maraña aquí? Bueno, tiene varias causas, varias cosas. Primero, si las cavidades nasales, o sea, si las vías respiratorias y las vías digestivas no se comunicaran, nosotros no pudiéramos respirar por la boca. Entonces, si tuviéramos una obstrucción a nivel nasal, entonces no podríamos usar la boca para respirar y nos morimos antes de tiempo. Esa es una de las razones. La otra es la voz. La voz resuena desde las vías respiratorias, pero sale por la boca, porque la voz, o sea, en la vía respiratoria se produce el sonido, pero la boca, vía digestiva, ayuda a darle sentido al sonido, a que suene de diferentes maneras, y entonces ahí es que se articulan las palabras. Entonces no podríamos hablar, por eso es que la vía digestiva se tienen que unir con la respiratoria. Eso es, vamos a decir, las causas ahí principales. Creo que hasta ahora me han entendido, ¿verdad? Ok. Ya ustedes saben, no les voy a estar preguntando mucho si me entendieron o no. Ya ustedes saben de verdad que no tengo ningún problema en explicarles. Este dibujito lo vamos a ver varias veces durante las dos unidades, de hecho, para ir repasando a qué nos estamos refiriendo con cada una de estas cosas. Entonces yo espero que con este dibujito les haya abierto un poquito la mente de que no es tan difícil la cosa. Entonces, el cráneo, ¿verdad?, está compuesto por varios huesos que es, si nosotros nos ponemos a estudiar hueso por hueso y cosita por cosita que tiene, no terminamos hoy. Y después que terminemos por fin hoy, ustedes no habrán entendido nada. Entonces, el cráneo en nuestra universidad se estudia en su conjunto. Se estudia junta, todo completo. Porque no hay utilidad
para el nivel de ustedes que van a ser médicos, no hay utilidad estudiarse huesito por huesito. Claro, a medida que nosotros vamos avanzando, vamos a ir viendo otra vez los huesos. Entonces, al ir viéndolos otra vez, ustedes van memorizándose cada uno de sus estructuras. Es decir, no quiere decir que yo nada más les voy a decir, bueno, este es el temporal, este es el frontal, este es el parietal y ya, no los vemos más nunca. No, yo se lo voy a decir ahorita sí, pero a medida que vamos avanzando, sí les voy a comentar, miren, este pedacito aquí se llama apófisis temporal del hueso cigomático. Si yo se los digo ahorita, se les va a olvidar. Pero si se los digo en el momento que estamos por aquí, sí les va a quedar mejor. Entonces, vamos a estudiar el cráneo en su conjunto. Fíjense que si separamos los huesos, ¿verdad? Fíjense cómo, desde aquí yo veo, bueno, algunos huesos, ¿verdad? Pero si los separamos, fíjense que hay huesos que ni siquiera están en la superficie del cráneo, como son este amarillito que se llama el esfenoides y el verdecito que se llama etmoides. Entonces, igual que el vómer, que forma parte del tabique de las fosas nasales, son huesos que ni siquiera los van a palpar, pero están ahí. De hecho, uno de los huesos que llama más mi atención siempre es el esfenoide, porque es un hueso que está en donde yo esté, lo que yo esté estudiando el cráneo, él está, un pedacito de él está ahí. Entonces, él está en todas partes. Este es un hueso que tiene una forma de murciélago y ya lo vamos a ver en todas a medida que lo vayamos a estudiar. Entonces vamos a ir viendo, vamos a decir las caras del cráneo. Vamos a ver por delante, por detrás, de lado. Lo vamos a ir estudiando. Lo que está subrayado es lo que yo más destaco, porque en algún momento les va a servir. Otra cosa si no sirve mucho, lo de así. Entonces, si vemos, ¿verdad? La cavidad, el cráneo por delante, ¿verdad? Tenemos hacia arriba, aquí arriba tenemos el hueso frontal que tiene unos bordecitos aquí arriba que van a ser parte del techo de la órbita. Entre ellos, entre las dos órbitas, está encima de la cavidad nasal, está un tuyuyo. Entonces se lo pueden palpar entre los dos ojos. Está un tuyuyo que se llama glabela. Cuando veamos el cráneo por detrás, de lado, vamos a ver de qué nos sirve la glabela. Entre los dos ejes, entre las dos cavidades orbitarias, está un agujero, que es un agujero que es el balcón del primer piso. Este agujero se llama abertura piriforme porque tiene forma de pirámide o de pera. Agujero piriforme. Si se dan cuenta entonces, ¿por qué no está la nariz? Porque la nariz como tal está compuesta de piel y cartílago. Si ustedes quitan la nariz, que es piel y cartílago, les queda el hueso así, queda el hueco, que es abertura piriforme. Hacia abajo entonces, ¿verdad? Hacia abajo entonces tenemos dos grandes huesos que seguramente ya ustedes se saben los nombres. Tenemos este hueso morado, solamente que se llama maxilar superior. O hay libros, sobre todo los más nuevos, que llaman sencillamente a esto maxilar, porque que sería el maxilar inferior, lo llaman sencillamente mandíbula. Entonces, a ver si ustedes me escucharán decir maxilar superior e inferior, o esto maxilar y esto mandíbula. Este más moradito aquí, que tenemos arriba del agujero piriforme, este más moradito, un hueso pequeño. Ven que es pequeñito lo que estoy bordeando con el apuntador.
que es llamado el hueso nasal. Debajo de las órbitas tenemos estos dos agujeros llamados agujero infraorbitario, y tenemos también en el mentón, a los lados del mentón, en la mandíbula, tenemos más o menos también a la misma altura estos agujeros llamados agujeros mentonianos. Por estos agujeros van a salir nervios. Igual tenemos un agujero supraorbitario, perdón, no agujero, sino escotadura. Por eso les recomiendo que vean el video de introducción a la anatomía, donde explico todos esos términos. Tenemos escotadura supraorbitaria. Fíjense que tenemos escotadura supraorbitaria, agujero infraorbitario y agujero mentoniano, que están prácticamente al mismo nivel en el plano sagital. Entonces, por estos tres agujeros van a salir las tres ramas de un nervio llamado nervio trigémino. Va a salir la rama superior, la rama media y la rama inferior. Y van a inervar la sensibilidad de toda la cara. Eso lo vamos a ver más adelante. Son parte de las cosas que a lo mejor no se graban en este momento, pero sí lo van a recordar cuando les mencione un poquito más adelante el nervio. Entonces, en cuanto a la mandíbula, otra cosa, bueno, fíjense que aquí tenemos la protuberancia mentoniana o sencillamente mentón, y hacia los lados tenemos el ángulo de la mandíbula. Aquí lo vemos mejor. Ángulo de la mandíbula, y entonces tenemos, o sea, porque esto es la rama, el cuerpo de la mandíbula, entonces aquí cruza la mandíbula en su ángulo y entonces sube hacia arriba a través de lo que se llama rama mandibular. Y la rama mandibular se divide al final en dos protuberancias o en dos apófisis, que tenemos la apófisis coronoides y la apófisis condilar. Apófisis coronoides, si pasaron Morfo 2, se recuerdan que apófisis coronoides también se le llama a una protuberancia en el cúbito donde se inserta el braquial anterior. Bueno, esta también, entonces, por supuesto que para distinguirla deben decir apófisis coronoide de la mandíbula o apófisis coronoide del cúbito. En este tuyuyo aquí, de la apófisis coronoide, aquí se inserta un músculo que viene desde aquí, que se llama músculo temporal. Él viene desde aquí y se inserta aquí y ayuda a subir la mandíbula. Es de los músculos que nos ayudan a masticar. Y la apófisis condilar es porque tiene un cóndilo donde que se va a articular con la cavidad glenoidea del hueso temporal, y entonces va a formar la articulación temporomandibular. Entonces, cuando seguimos viendo, ¿verdad?, la cavidad, el cráneo de lado, ¿verdad?, vamos a ver varias cositas. Entonces, lo primero siempre es buscar cómo se llaman los huesos. Entonces, dijimos que adelante, ¿verdad? Vamos a buscar primero los que ya sabemos. Hacia adelante tenemos el hueso frontal, el nasal, maxilar superior, mandíbula. Bueno, eso ya lo conocemos. Ok. Este es el hueso del pómulo. Este hueso se llama cigomático o malar. Cigomático, que lo pueden escribir con C, o hay libros que también lo escriben con Z. Hueso cigomático o malar. Hacia arriba tenemos también, pero ya un poquito más hacia atrás del frontal, entonces tenemos el hueso parietal, y hacia abajo, alrededor del oído, porque esto sería la cavidad del oído, alrededor del oído está este hueso llamado hueso temporal. Y más hacia atrás tenemos el hueso occipital, que tiene un tuyuyo aquí atrás. También, ustedes se lo pueden palpar, un tuyuyito ahí. Ese tuyuyo se llama occipucio. Ese occipucio, ¿verdad? Entonces ustedes pueden trazar una línea entre el occipucio y la glabela,
Y entonces va a dividir el cráneo en dos partes, no muy bien delimitadas, pero que el cráneo normalmente los anatomistas lo dividen así. En la parte, lo que esté para arriba, se llama neurocráneo, y la parte que esté para abajo se llama viscerocráneo, porque es la cara. Viscerocráneo, neurocráneo y viscerocráneo. Entonces, del viscerocráneo sí nos van a hablar más que todo en un seminario. Yo normalmente los seminarios los doy, dejo que los den, y entonces algunas cosas, las cosas más importantes, los voy deteniendo. Y bueno, vamos a destacar algo aquí, o si ustedes no lo entendieron, no hay ningún problema. Sí, viscerocráneo y macizo facial es lo mismo. Entonces, tenemos neurocráneo y viscerocráneo. Y por ejemplo, esto divide también a dos especialidades. La especialidad de neurocirugía, que se encarga del neurocráneo, y la especialidad de cirugía maxilofacial, que se encarga de la parte de la cara. Es decir, fracturas del macizo facial se encarga un cirujano maxilofacial, y la parte de fracturas del cráneo se encargan los neurocirujanos. Entonces, hacia abajo tenemos el hueso temporal, que tiene varias cositas que llaman la atención. Primero, aquí tienen el oído, ¿verdad? Entonces ese va a ser su punto de referencia. Van a tener que, ustedes tienen que estudiar anatomía con su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces ustedes se van a ir palpando. Fíjense, si ustedes se palpan hacia atrás del oído, es decir, de la oreja, detrás de la oreja, porque entonces la oreja abarca más o menos hasta aquí, ¿verdad? Ustedes echan la oreja para adelante y entonces aquí está algo macizo. Esto se llama apófisis mastoide. Apófisis mastoide, donde se va a insertar un músculo llamado esternocleidomastoideo, que seguro lo han visto por ahí porque hasta hay memes de él porque es un nombre muy largo, pero que es fácil porque sencillamente él se inserta desde el esternón y la clavícula, esternocleido, hasta la apófisis mastoide, entonces por eso se llama esternocleidomastoideo. Hacia adelante, esto sí, no lo van a poder palpar, está esta puya aquí, una puya, que se llama apófisis estiloide. Como que lo buscaba aprendérmelo porque, bueno, tiene como estilo. Entonces, una puya, entonces se llama apófisis estiloides. Y hacia arriba tenemos esto, ¿verdad? Esto que se llama, bueno, que es como un puente. Yo lo tengo como un puente porque, o sea, si tuviéramos un cráneo, ¿verdad? Está este puente y entonces uno pudiera meter el dedo entre esta parte que tenemos aquí y esto que tenemos aquí más hacia lateral. Es decir, que esto es medial y esto es lateral. Y por detrás hay una cavidad. Es como hay un puentecito entre el hueso temporal y el hueso malar. Entonces, esta parte del puente del temporal se llama apófisis cigomática del hueso temporal. Si ustedes lo ven aquí, apófisis cigomática porque se está pegando con el otro. Apófisis cigomática del temporal. Y entonces esta se llama contrario. Apófisis temporal del hueso cigomático. Apófisis temporal del hueso cigomático. ¿Qué pasa a través de allí? Bueno, ¿se acuerdan que les dije del músculo temporal que se inserta aquí como un abanico? Si ustedes ven las personas calvas, ven que cuando está hablando la persona se mueve algo por aquí. Bueno, es el músculo temporal que sube y baja la mandíbula. Y él se inserta en la apófisis coronoide de la mandíbula, de la rama ascendente de la mandíbula. Esto que ustedes ven aquí es una de las partecitas del hueso efenoide, es una de las alitas del murciélago que les comenté. Aquí estas líneas, así que aquí está, me quedó mal ahí, esa línea señala, esta línea se llama línea temporal. Esta línea temporal es la línea donde se inserta el músculo temporal. Donde se inserta el músculo temporal, que es de los músculos que nos ayudan con la masticación. Ok, fíjense que entonces quitamos el puentecito, ¿verdad? Si quitamos el puentecito, nos queda esto así. Aquí están. Quito la apófisis temporal del hueso cigomático y quito la apófisis cigomática del hueso temporal y entonces se ve esto. Fíjense que ahora sí pueden ver
apófisis coronoide de la rama de la mandíbula, ¿verdad? Y entonces se ven otras cavidades por allá. Aquí está el señor nervio que les comenté, que tiene 3 ramitas, ¿verdad? Una ramita superior, una ramita media y una ramita inferior, que es esta. Así que esta se divide en 2, pero es una misma. Entonces fíjense cómo la ramita superior, lo que pasa es que aquí la cortaron, pero ella debería salir aquí por la escotadura supraorbitaria, después la ramita media, por el agujero infraorbitario, y después la ramita inferior que va a salir por el agujero mentoniano. De hecho, él es el que se encarga, este nervio se encarga de la inervación de, bueno, de toda la cara y parte también de los dientes, de cada uno de los dientes. Él es el responsable que cuando nos van a sacar un diente, peguemos el grito al cielo o estamos con una caries o algo y nos duele, es culpa de él, que él lleva la sensibilidad de eso al cerebro. Aquí entonces ven igual otra foto, este es el Sobota, que lo tengo en inglés. Está abierto también aquí el puente, fíjense, y entonces cómo vemos esta cavidad. Esta cavidad, ¿verdad?, es llamada fosa temporal. Es decir, esto que está, este puente, pues, quitamos el puente y entonces caemos en algo aquí. Y ustedes, claro, lo ven vacío, pero aquí hay músculo, nervio, arteria, de todo. Esto se le llama fosa infratemporal. ¿Lo ven aquí? Que aquí se lo está señalando. Fosa infratemporal, que está delimitado, vamos a decir, lateralmente por el puente y medialmente por este hueso que sería el maxilar superior, y este que es el amarillito mismo, que era el amarillito este, que es el esfenoide. El esfenoides, entonces quita el alita del esfenoides y la patica del esfenoides. Entonces esto sería fosa temporal. Igual dentro, más adentro, está esta otra cavidad, ¿sí ven? Imagínense que ustedes pudieran meter el dedo para allá. Esta otra cavidad llamada fosa pterigopalatina. Fosa pterigopalatina. Otro sitio, sobre todo, donde vamos a encontrar que pasa este nervio, o sea, la parte media del nervio trigémino, ¿verdad? Pasa por allí. Estas son fosas que sinceramente yo no las menciono mucho porque, o sea, no las doy como clase detallada porque no le encontré ninguna utilidad a través de mi carrera y de todo lo que he visto. En ningún momento supe más de esa fosa. O sea, lo que yo les estoy diciendo, eso es o sea, después que yo vi de Morfo 3, más nunca supe de esa fosa ni nada. Entonces, además que son bastante complicadas en imaginársela. O sea, me imagino que para ustedes ahorita debe ser un poquito complicado imaginársela. Imagínense que yo me ponga a empezar a hablarle de las paredes. Que si la pared lateral, que si la pared medial, que si la pared anterior, que si la pared posterior. Eso es un TMN. Entonces, yo sencillamente se las nombro. Aquí está la fosa infratemporal para que cuando estén leyendo anatomía sepan de qué parte más o menos del cráneo le están hablando y de que tenemos este huequito más adentro que el hueso, la fosa pterigopalatina. De verdad que, o sea, me ha costado encontrar dibujos que me expliquen bien estas fosas para yo podérselos explicar a ustedes. Entonces, yo prefiero más bien no perder el tiempo y enredarlo. Entonces, si tenemos el dedito aquí en la fosa infratemporal, lo volteamos hacia arriba, entonces estamos tocando el piso, parte del piso del cráneo. Parte del piso del cráneo, sí. Sí, que si nosotros pudiéramos meter un taladro por ahí para arriba, vamos a llegar al cráneo, que es la cavidad donde está el cerebro. Para que más o menos se vayan ubicando. Ajá, tienen dudas con los nervios. Disculpen que no los había leído. O sea, lo de los nervios, lo que pasa es que yo lo medio menciono, ¿verdad? Yo lo medio menciono para que sepan de qué estoy hablando, pero no profundizo porque
es algo de lo que yo les voy a hablar más adelante, más profundo. O sea, porque yo sé que ahorita no les va a costar captarlo. Porque yo hablarles de ahorita de nervios es enredarlo. Sino que yo lo menciono como para que ustedes sepan, si ustedes empiezan a estudiar cráneo, el libro les empieza a hablar de que el trigémino pasa por allí. Entonces, para que ustedes sepan que yo lo mencioné, pero que, por ejemplo, yo no se los voy a preguntar en el examen. ¿Por qué? Porque eso no es de aquí. Ahora, cuando yo les hable de los pares craneales, que son 12, este es el quinto, les hable de pares craneales, les voy a dar hasta con el todo, con los pares craneales y les voy a hablar del recorrido de cada uno por todo eso. Entonces ahí sí les pregunto, ¿verdad? Pero igual, como ya tienen el interés, les voy a comentar otra vez. Fíjense, este es el nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Él se encarga de la sensibilidad de la cara. Él tiene 3 ramas. Una rama superior llamada rama orbitaria, una rama media llamada maxilar y una rama inferior llamada mandibular. Estas tres ramas son las que al final terminan en este agujerito aquí que vemos. La rama orbitaria sale por el agujero en la acotadura supraorbitaria. La rama maxilar o rama media pasa por el agujero infraorbitario. Y la rama inferior, que es la rama mandibular, sale por el agujero mentoniano. Que son estas tres. Superior, medio, inferior. Yo le estoy diciendo superior, medio, inferior, pero es para que ustedes me entiendan porque ellas no se llaman así. Vuelvo y les repito, ya se llaman orbitaria, maxilar y mandibular. De hecho, los libros te van a decir V2, V1, V2 y V3. Eso significa quinto par craneal, su segunda rama. Esto significa quinto par craneal, quinto en número romano, tercera rama. Ok, vamos a la parte posterior. Pero les repito, yo los voy leyendo. Cualquier cosa tengan duda, yo se los comento otra vez. Aquí, ¿verdad? El tuyuyito que yo les había dicho, que se llama occipucio o también llamado protuberancia occipital externa. Este hueso azul claro es el occipital y hacia arriba tenemos los dos temporales. Hacia los lados tenemos el temporal que se encarga del oído, pues, el que tiene la cavidad del oído, que entonces esto sería la apófisis mastoides. Más abajo y hacia adelante, porque recuerden que el cráneo por detrás se termina, ¿verdad? Se termina antes de lo que se termina el macizo facial, que sí se termina más abajo. Entonces por eso, cuando yo lo estoy viendo desde atrás, termino de ver el occipucio y ahora hacia abajo veo la mandíbula, que sería esto. Sería aquí. Veo la mandíbula y aquí el maxilar superior. Ajá. Aquí atrás también a los lados del occipucio tengo unas líneas. Líneas llamadas líneas nucales. Línea nucal superior y línea nucal inferior. Estas líneas me sirven porque allí se insertan unos músculos. Cuando veamos músculos del cuello, músculos de la nuca, ahí se insertan unos músculos. Entonces se deben aprender línea nucal superior y línea nucal inferior. Ahora vemos la tapa de los sesos por arriba, la tapa de los sesos. Cuando vemos películas, te voy a volar la tapa de los sesos. Bueno, le van a volar esto. Entonces vemos el cráneo por arriba, ¿verdad? Entonces tenemos el hueso frontal, los dos parietales y por detrás el hueso occipital. Entonces, entre ellos hay unas articulaciones llamadas suturas, porque son del tipo de articulaciones que son inmóviles, no como las que vieron en Morfo 2, que eran móviles. Estas son inmóviles y de hecho en el cráneo del recién nacido, ¿verdad? Ellas están unidas, o sea, los huesos están unidos por cartílago. Ellos están unidos por cartílago, ¿por qué? Porque el cráneo va a ir creciendo y, perdón, el cerebro va a ir creciendo y el cráneo debe permitir que el cerebro vaya creciendo. Si estas suturas se cierran, es decir, se osifican,
antes de una edad específica en que se debe cerrar, entonces el cerebro no va a crecer al tamaño adecuado y el niño va a presentar deficiencias neurológicas. Estas suturas también son responsables de que cuando el niño nazca, si a lo mejor ustedes han visto un recién nacido, o sea, que tenga menos de 5 días de nacido, han visto que tiene la cabeza como deforme, que tiene como si fuera un tuyuyo para acá, pareciera como una comiquita, o que si lo ven de frente, de repente ven que tiene un tuyuyo más aquí, más elevado que este. Bueno, es porque sencillamente para él poder pasar a través del canal del parto, estas láminas, vamos a decir entre el frontal, los dos parietales y el occipital, se fueron acomodando a la pelvis de la mamá para permitir el paso. Entonces él nace como que con las láminas, con los huesos, cabalgados uno con otro, pero eso a medida que van pasando los días, eso se va acomodando otra vez porque es cartílago, porque se cede, pues, el cartílago cede. Entonces, estas suturas, ustedes se las deben aprender. Entonces, entre el hueso frontal y los dos huesos parietales, existe esta sutura llamada sutura coronal, porque forma, como decir, una corona. Y de hecho es la que le da el nombre al plano coronal de anatomía. Entre los dos huesos parietales existe otra sutura llamada sutura sagital, que pasa por todo el medio, vamos a decir del cráneo, divide el cráneo en derecho e izquierdo, y entonces es obviamente el que le da el nombre al plano sagital. O yo creo que más bien la sutura es llamada así de acuerdo al plano, porque primero son los planos y después fue que empezaron a darle nombre a las cosas. Entonces, la sutura sagital divide el hueso, divide el cráneo en dos y es el que está separando a los dos huesos parietales. Igual, por detrás, entre los dos huesos parietales y el occipital, hay otra sutura llamada sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea. En el sitio de donde se unen la sutura coronal y la sutura sagital, a eso se le llama brecma. O en pediatría le decimos fontanela anterior, que es esto que tenemos aquí. Fontanela anterior, que es lo que nuestras abuelas lo llaman la fontanela. Las abuelas lo llaman mollera. Mollera. Tú sientes en el recién nacido que tiene como un hueco ahí, como que si se deprime, como que si le quitaron un pedazo del cráneo. No es que le quitaron un pedazo del cráneo, sino que hay un vacío ahí. Y de hecho eso es súper importante en pediatría porque puedes evaluar varias cosas en el recién nacido, hasta la hidratación de él. Lo puedes evaluar a través de esta fontanela anterior. La fontanela anterior normalmente se cierra a los 18 meses. Si se cierra antes, pueden existir deficiencias neurológicas, así como, o sea, porque se cierra ella, nos está diciendo que ya se cerraron las suturas. Y entonces va a haber deficiencias neurológicas. Igual tenemos la fontanela posterior, que en ese caso sí el recién nacido puede nacer ya con ella cerrada, o puede cerrarse a los 6 meses. Fontanela posterior o llamada fontanela llamada lambda. Ok, si le volamos la tapa de los sesos, ¿verdad? Abrimos el cráneo, pasamos un serrucho por todo aquí, y entonces destapamos la tapa, valga la redundancia, y entonces la vemos por debajo. Vamos a ver esto aquí. Vamos a ver, el hueso frontal, los dos parietales a los lados y el hueso occipital hacia atrás. Una de las cosas que les quiero destacar es las fositas granulares. Fositas granulares. Ustedes dirán, profe, esto parece como unas venas ahí, pero si estamos hablando de hueso, ¿por qué hay esas venas? Bueno, porque en el cráneo por dentro se queda la marca
de las venas de las meninges. Las meninges son capas que recubren al cerebro. Son capas que recubren al cerebro y entonces ellas se fijan al cráneo. Se agarran del cráneo para ayudar a mantener al hueso en su lugar. Entonces, se agarran a través de las fositas granulares. O sea, las meninges son como una telita y esa telita se mete aquí en la fosita y ayuda a agarrarse del cráneo para no moverse tanto, para que el cerebro no se mueva mientras nosotros andamos moviendo la cabeza. Igual, las meninges tienen unas venitas superficiales que quedan marcadas en el hueso. Quedan estas marcas. Es decir, usted abre un cráneo, ¿verdad? Y le raspan, quitan todas las meninges, igual va a quedar la marca de las venitas que estaban allí encima de la meninge. Ok. Tenemos un corte sagital, ¿verdad? A través del cráneo. Entonces aquí vamos a ver, ¿verdad? Lo que habíamos dicho que era el penthouse, la fosa media, perdón, es el piso, el primer piso y la planta baja, que sería fosa craneal, ¿verdad? O cavidad craneana. Entonces aquí tenemos las fosas nasales y aquí la cavidad oral. A ver este dibujito porque fue uno de los que me pareció mejor. No es que yo sé inglés ni nada por el estilo. De verdad que no sé nada de inglés. Pero bueno, trato ahí de medio saber. Entonces, cuando hacemos un corte sagital del cráneo, ¿qué cosas vamos a ver? Entonces, ustedes ven esto y dicen, vea, sale profe, ya ahora sí me enredo. Dígame usted poco de nombres aquí y además usted viene y los trae en inglés. No entiendo. Bueno, lo primero que ustedes deben hacer siempre, se los digo, se los voy a decir siempre cuando ven un dibujo así loco, es buscar qué más o menos entienden, qué saben hasta este momento. Bueno, si nos ponemos a analizar, esto debe ser el hueso frontal. Hacia el lado, parietal. Hacia atrás, occipital. Ok, ya nos vamos ubicando. Entonces después aquí cavidad nasal. De eso sí yo no sé nada, aunque yo lo vi en Morfo 3, pero no me acuerdo en Morfo 2, pero no me acuerdo mucho. Pero bueno, de él vamos a hablar ahorita. Cavidad nasal y entonces cavidad oral. Este amarillo que vemos aquí es el señor esfenoides, el hueso esfenoide. El hueso esfenoide que es como que si agarramos y partimos imagínense que partimos un murciélago por la mitad, es decir, hacemos un corte sagital a un murciélago y entonces aquí tenemos su alita derecha, ¿verdad? Este es el cuerpecito, la partecita derecha del cuerpecito y allá la patica derecha, que es esta que va aquí. ¿Qué cosas llaman la atención? Entonces, detrás y hacia abajo del hueso frontal, este es el hueso frontal, ¿verdad? Atrás y hacia abajo tenemos este señor aquí, que se llama hueso etmoidal. Otro hueso que ustedes nunca lo van a poder palpar, a menos que maten a la persona. Un hueso temporal, hueso etmoidal, ¿verdad? Él es un poco difícil de también, así como el esfenoide, que a lo mejor todavía le está costando imaginárselo. Él es un poco difícil también de imaginarse la forma, pero a medida que vamos pasando los dibujos se lo van a terminar de entender. El hueso etmoides, entonces, él se comunica hacia arriba, o sea, con la fosa, con la cavidad craneana y hacia abajo con la fosa oral, con la cavidad nasal. ¿Quieres matar a una persona ahorita, Torre? ¿A quién será? Hacia arriba tenemos este tuyuyo aquí que se llama crista galli, o sea, es decir, eso en latín de cresta de gallo. Si ustedes ven que parece una crestica de un gallo, crista galli, del hueso etmoidal. Y hacia abajo tenemos lo que se llama lámina vertical del hueso etmoides. Esta lámina vertical va a ser parte
de del tabique nasal. ¿Qué más tenemos? Ajá, dijimos esto es el etmoides. Tenemos este otro hueso llamado vomer. Otro hueso que también es imposible de palpar, que él forma parte del tabique nasal. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Ajá. Estas cavidades que ustedes ven aquí, estos huecos. Tenemos un hueco aquí frontal y un hueco esfenoidal. Estos huecos se llaman senos. Han escuchado la enfermedad sinusitis, ¿verdad? Eso, los sinusitis, son cavidades que están alrededor de las fosas nasales que tienen varias funciones y que las deben saber desde Morfo 2, pero vamos a repasar algunas. Una de las funciones nos ayuda a la resonancia de la voz. La voz fuera mucho más gruesa si esas cavidades no estuvieran. Y de hecho, cuando tenemos sinusitis, nos cambia un poco la voz a más gruesa porque no hay resonancia de la voz. O sea, la voz, ¿cómo es? El sonido vibra más y entonces, por lo tanto, es más gruesa. Cuando no están estas fosas nasales, estos senos paranasales se llaman ellos. Estos senos paranasales, de hecho, tienen unas cavidades o sea, unos conductos que se comunican con la cavidad nasal. Ah, profe, ahora sí me está enredando. O sea, hay unos túneles entre el seno paranasal y la cavidad nasal. Sí, esto no es que enredado, sino que aquí hay pasadizo secreto como ustedes no tienen idea. Esto se comunica con este por aquí, esto se comunica con este por aquí. Ya van a ir viendo todos esos pasadizos secretos. Igual tenemos el seno paranasal frontal. Tenemos también del etmoides, también tiene su seno paranasal, que lo vamos a ver ahorita. Y el hueso maxilar. Son esos cuatro. Aquí abajo, ¿verdad? Por detrás, en la cavidad craneana, por detrás tenemos este agujerito llamado agujero del hipogloso. ¿Se acuerdan que por debajo, cuando vemos el cráneo por debajo, se me olvidó colocar, me pasó eso, ver el cráneo por debajo? Cuando vemos el cráneo por debajo, hay un hueco a este nivel, por debajo, que es por donde sale la médula espinal. Ese agujero es la mitad del agujero, porque él está en todo el medio, se llama agujero magnum, como el helado. Magnum, ¿verdad? Y entonces a un ladito está este agujero del hipogloso por donde sale uno de los pares craneales que se llama hipogloso. Pero eso no importa ahorita. Otra cosa que llama la atención, ¿verdad? Y les voy a decir aquí de una vez, que toda esta cavidad craneana, está dividida en tres partes. En una fosa craneana anterior, en una fosa craneana media y en una fosa craneana posterior. Entonces, los límites de la fosa craneana se los voy a decir. La fosa craneana anterior va desde el hueso frontal hasta el borde posterior del ala menor del esfenoide. Porque entonces el murciélaguito para complicarnos un poco más, tiene dos alitas. Vamos a ver si lo vemos aquí más adelante. Bueno, de hecho aquí está el esfenoide de frente. Tiene un ala mayor, que aquí va parte del cerebro. Aquí va parte del cerebro. Y un ala menor, que es esta más superior. Y aquí están las paticas. Y aquí está su cuerpo. Aquí si lo vemos, vemos este es el cráneo visto desde adentro, ¿verdad? Visto por dentro desde arriba.
Bueno, aquí está el agujero magno. Y entonces aquí está el esfenoide visto desde arriba. Fíjense, esto es el ala mayor del esfenoide. Y esto que está un poquito hacia arriba es el ala menor. Esto que ven aquí, ala menor, ala mayor. Entonces, tenemos aquí ala mayor, ala menor. Entonces, el borde posterior del ala menor del esfenoides es el límite posterior de la fosa craneana anterior. Fosa craneana anterior va desde el hueso frontal hasta el borde posterior del ala menor del esfenoides. Fosa craneana media, límites desde el borde posterior del ala menor del esfenoides hasta esta línea que vemos aquí. Esta línea, para decirle, el hueso temporal se divide en dos. Aquí no se ve tanto como... El hueso temporal se divide en una porción conchosa, que es esto. Esta lámina que ustedes ven aquí es la concha del hueso temporal. Esto. Concha del hueso temporal. Vamos a verlo en otra. Esto. Concha del hueso temporal. Esa concha, ¿verdad? Es una de las porciones del hueso temporal. La otra porción es esta, que es la porción petrosa. Petrosa, petro, viene de piedra, que es lo que significa la palabra Pedro. O sea, el nombre Pedro significa piedra. Entonces, esta es porción petrosa del hueso temporal y esta es porción conchosa del hueso temporal. Entonces, la porción petrosa, de hecho, ella tiene una formita, lo que pasa es que aquí no la ven. Ella tiene una formita como de un prisma. Aquí sí lo pueden ver un poquito. Porción escamosa o conchosa del hueso temporal y la porción petrosa, que aquí se lo está diciendo. Porción petrosa, todo lo que tiene. Porción petrosa. Entonces tiene como forma de un prisma. Entonces un prisma, ¿verdad? Que es como triangular. Entonces tiene, recuerden, un prisma entonces tiene una cara anterior y una cara posterior. Y entonces arriba tiene un borde entre la cara anterior y la cara posterior. Este borde es el límite posterior de la fosa craneana media. De hecho, aquí se los divide. Estas líneas punteadas son los límites. Fosa craneal anterior, ¿okay? Fosa craneal media va desde el borde posterior del ala menor del esfenoide hasta el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Y la fosa craneal posterior va desde el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal hasta el hueso occipital. Ustedes ven aquí. Fíjense que entonces la fosa craneal media, la anterior, la media y la posterior es como si van bajando escaloncitos. Es decir, que dentro el penthouse es tan grande que a la vez tiene sus propios pisos. Como si tuviéramos un piso superior, un piso un poco medio, que baja un poquito, un medio, y uno que baja mucho más, que es la fosa craneal posterior. Entonces, cuando veamos la parte del cerebro, se van a dar cuenta que el cerebro está aquí entre fosa craneal anterior y media, pero la posterior la abarca es el cerebelo, porque la parte occipital del cerebro llega hasta aquí, no llega aquí abajo. Aquí vamos a encontrar al cerebelo hacia atrás y hacia adelante el tallo encefálico. Ok, entonces empezamos con las fosas nasales, que ustedes lo deberían de saber, pero bueno, voy a ayudarlos con eso. Las fosas nasales entonces tienen que imaginárselo bien, ¿verdad? Tienen sus 4 paredes, es decir, una pared lateral, que es esta, tenemos aquí, una pared medial, que es el tabique, porque estoy hablando de cada fosa, o sea, de la cavidad nasal derecha
la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda. Entonces, esta es la fosa nasal derecha, ¿verdad? Esta es la fosa nasal derecha, entonces tiene su pared lateral, que es esta, y su pared medial, que es el tabique, que es lo que la va a dividir de la fosa nasal izquierda. Tenemos un techo, que ya aquí se van dando cuenta, que lo ayuda a formar esto, que es el hueso etmoides, y un piso que está formado por este hueso aquí que vemos que es el maxilar superior. Aquí lo vemos otra vez. Entonces quitamos el tabique, ¿verdad? Quité el tabique y aquí entonces vemos pared lateral de las fosas nasales. Entonces tenemos toda la pared lateral, tenemos el techo y el piso, ¿verdad? Entonces voy a adelantar y después me vengo para acá para que aprendamos esta ensalada que está aquí. Que conseguí unos dibujitos mejores, ¿eh? Aquí está entonces, tenemos la cavidad nasal, ¿verdad? Esto que tenemos en azul claro es una cavidad nasal. Entonces, por delante, si estoy dentro de la cavidad nasal, hacia adelante que tengo, voy a tener el agujero piriforme, que vimos que estaba anterior, ¿verdad? Agujero piriforme hacia adelante y hacia atrás tenemos un agujero que me comunica con la faringe. ¿Se acuerdan que la faringe, que es esto verde que está aquí, la faringe, ayuda a comunicar la cavidad oral con la cavidad nasal? Y por eso, a veces, cuando estoy hablando y estoy comiendo, me ahogo y toso y sale todo el arroz por la nariz. Es porque entonces se va toda esa comida por la faringe, pasa por este agujero que no le hemos dado nombre todavía, fosas nasales, y bota por el agujero piriforme y las narinas. Agujero piriforme es algo óseo. En cambio, la nariz como tal, que está formada por piel y cartílago, tiene unos huequitos que son estos, que son los huequitos que nosotros vemos de la nariz. El agujero piriforme nosotros no lo vemos, pero el huequito de la nariz se llama narinas. El agujero posterior, entonces, de las fosas nasales se llama coanas. Entonces, estamos parados aquí. Hacia adelante que tenemos agujero piriforme y las narinas, y hacia atrás las coanas. En el techo, ¿verdad? En el techo voy a tener parte de lo que es el hueso etmoide. Fíjense aquí, esta montañita que ustedes ven aquí, que es Cristagalli. Aquí, hueso frontal con su seno frontal. Sí, yo se las paso, yo les paso las láminas de la clase. Y entonces, esta línea morada que ustedes ven aquí es el tabique nasal. Esta línea morada que está aquí es el tabique nasal. Ahora, ustedes dirán, ajá, profe, pero usted dijo que aquí esto es hueso. Tabique nasal es hueso, pero yo me toco la nariz y yo puedo mover la nariz. ¿Cómo el tabique nasal se mueve? Bueno, porque la parte el tabique nasal está compuesto por hueso y cartílago. La parte anterior, que no la ves aquí, esto que estoy delimitando aquí, aquí va un cartílago. Cartílago del tabique nasal. Y la parte posterior de este tabique está compuesto por dos huesos. La lámina perpendicular del etmoides y el vómero. Entonces aquí seguimos viendo, aquí están la cavidad nasal como tal, ¿verdad? Aquí les voy a explicar lo de los cómo se comunican los senos paranasales. Aquí vemos otra vez. Esto para después. Ajá. Entonces vamos a ir explicando las paredes laterales. Fíjense, en las paredes laterales, en la pared lateral hay varias cositas. Una de ellas, que siempre me llama la atención, es estos señores llamados cornetes, que a lo mejor algunos de ustedes habrán operado los cornetes o a un primito, ¿verdad? Son estos señores que están aquí, cornetes. Imagínense un toldo en una panadería cuando empieza a bajar el sol, empiezan a bajar el toldo para que no pegue el sol hacia adentro. Ese toldo es así, son los cornetes. Es decir, es algo que sale de la pared lateral. O sea, imagínense, fíjense que esta es una fosa nasal tanto derecha como izquierda, ¿verdad? La izquierda la quitamos, esta transparente, la quitamos. Y estamos viendo solo la derecha.
Entonces el toldo sale desde la pared lateral de la fosa nasal y cae. Y tiene esto que se llama borde libre del cornete. Entonces tenemos un toldo medio y un toldo superior. A medida que suben son más pequeñitos. Toldo inferior, toldo medio, toldo superior. Es decir, cornete inferior, medio y superior. Y tienen un borde libre. Este borde libre va a estar libre, por supuesto. Él va a dejar una cavidad aquí, ¿verdad? Entonces, si hacemos un corte, a través de los tres cornetes, un corte coronal, a través de los tres cornetes vamos a ver esto. Fíjense, esta es la fosa nasal vista completamente de frente. Este es el tabique, ¿verdad? Tabique de la fosa nasal, piso de la fosa nasal. Nosotros estamos paraditos aquí, ¿ya? Y estamos viendo la pared lateral, es decir, hacia afuera. Entonces, aquí están los cornetes, ¿ven? ¿Cómo están los toldos? Toldo superior, toldo medio y toldo inferior. Entonces, entre el borde libre de cada cornete, y la pared lateral existe un espacio. A ese espacio se le llama meato. Entonces tenemos un meato inferior, un meato medio y un meato superior. Entre cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Los meatos están entre los bordes libres de cada cornete con su pared lateral. Igual tenemos aquí, por ejemplo, la fosa nasal izquierda. Aquí está su cornete superior, cornete medio, cornete inferior. Y entonces aquí están los meatos. Meato inferior, meato medio y meato superior. Es decir, que si yo les pregunto de qué está formado el meato, ¿qué tejido está formado el meato? No, profesor, el meato es un espacio. No está formado de tejido. Es un espacio que está delimitado por el borde libre del cornete con la pared lateral de las fosas nasales. Espero que me hayan entendido eso. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Que exista en las fosas nasales. Bueno, de que todo esto está cubierto por mucosa. Mucosa que está bastante irrigada y al estar irrigada calienta el aire que entra. Entonces por eso es la flechita aquí. Entra el aire y él se distribuye entre los meatos y los cornetes que están cubiertos de mucosa. Ayudan a calentar el aire. Y después entonces pasan a las coanas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan que el aire se caliente? Porque si se acuerdan de una clase que vieron en Morfo 2, que se llama Biofísica de los Gases, una de las fórmulas que estaban allí dicen que el aire al estar caliente ayuda a difundir más el oxígeno. El aire cuando está caliente ayuda a difundir más el oxígeno. Entonces el aire se calienta y llega a los alvéolos y se difunde el oxígeno. Esta es la sencilla razón por la cual ustedes cuando andan corriendo, cuando andan trotando, si ustedes se ponen a hablar, se cansan. ¿Por qué? Porque empiezan a meter aire a través de la boca y la boca no está capacitada para estar calentando el aire. Porque se calienta el aire que toca la lengua, que toca las mejillas, que toca el paladar, pero no se calienta el aire que va en el medio. Ese aire llega frío a los alvéolos y los alvéolos no les da chance, además de que ustedes en ese momento están respirando rápido, a los alvéolos no les da chance de pasar, de extraer el oxígeno y pasarles el dióxido de carbono. Y entonces por eso ustedes se cansan. A ver, a leer las preguntas por aquí. Que si puedo repetir lo que dije de los meatos. Ok, ya lo repito. ¿El link lo voy a enviar al correo? No. O sea, el link lo voy a dejar es en el aula virtual. En el aula virtual yo voy a crear una partecita donde va a estar el video, el enlace del video.
Ajá, Chacón está explicando que los meatos son un espacio. Así mismo, exacto. Que van. El meato es un espacio, es esto que está aquí, que está delimitado entre el borde libre del cornete y la pared lateral de las fosas nasales. Entre el borde libre del cornete y la pared lateral de las fosas nasales. Ok. Entonces, ahora sí creo que vamos a poder entender esto. Este es el meato medio, perdón, este es el meato inferior, meato medio y meato superior que casi no se ve. Perdón. Cornete inferior, porque el meato es un espacio y no se ve. Cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Cortaron este pedacito aquí, este cornete, y entonces ahora veo aquí la cavidad. Que claro, yo me puedo meter desde aquí por debajo, meto el dedo por aquí y veo aquí, que es el meato. Entonces corto el cornete para poder ver el meato. Es decir, corté aquí un pedacito para poder ver la pared lateral de las fosas nasales. Aquí lo vemos. Corté el pedacito para poder ver la pared lateral de las fosas nasales. Aquí corté este pedacito del cornete para poder ver la pared lateral de las fosas nasales, porque hay cositas más que ver, que las fosas nasales son un poquito complicadas. Si ustedes ven aquí este otro dibujo, se me perdió. Fíjense aquí, tengo los cornetes completos sin estar rotos. Cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Ahora entonces ustedes se deben aprender también qué cae en cada cornete. O sea, en cada meato, perdón. Porque entonces, fíjense cómo el seno paranasal esfenoidal drena en el meato superior. Seno paranasal esfenoidal drena en el meato superior. ¿Drena qué? Drena aire, porque ese aire se va intercambiando. ¿Qué sucede cuando tenemos sinusitis? Cuando tenemos sinusitis es que la mucosa que recubre a esta cavidad se infectó, se llena de moco y ese moco drena para allá. Drena para las cavidades nasales. Tanto también por aquí, seno frontal tiene moco, se va por ahí por el conducto y llega al meato medio. Entonces ustedes se deben aprender qué senos paranasales drenan en cada meato. Ya lo vamos a aprender ahorita. Entonces, otra de las cosas que deben saber es que el cornete superior y el cornete medio pertenecen al hueso etmoidal. Si ven que tanto el superior como el medio es morado, es del mismo color. Cornete superior y medio son del etmoides, pero el cornete inferior, el hueso cornete inferior es un hueso en sí solo. Es decir, él es el hueso llamado cornete inferior. Él es un hueso solo. Cornete inferior. Entonces aquí vemos, como que si sacamos las fosas nasales y las y los senos paranasales. Entonces vemos cómo aquí tenemos el seno esfenoidal, seno frontal, seno etmoidal, seno maxilar. Y aquí me está faltando uno. Ah, porque aquí están, estos son los etmoidales. O sea, tenemos frontales, etmoidales, esfenoidales y maxilares. ¿Dónde están ubicados? Obviamente en su hueso. En su hueso están en esta cavidad. Entonces, ellos, cada uno de estos senos, drena en los meatos. Entonces, lo que es el seno frontal y maxilar, que el maxilar es este hueco que vemos para allá, es el hueso, es el seno maxilar. El hueso frontal y el maxilar drenan en el meato medio.
drenan aquí en el meato medio. ¿Ven cómo están los huequitos aquí en el meato medio? Y el seno paranasal frontal y etmoidal drenan en el meato superior. Frontal y maxilar en el medio. Esfenoidal y etmoidal en el superior. Si ven aquí, aquí está el esfenoidal, comunicación con el meato superior. Y había otro. Ajá. Si ven aquí, este es un corte sagital a través de una de las órbitas. Corte sagital a través de la órbita derecha. Fíjense cómo, entonces aquí tengo la órbita, tengo esto, que es el cráneo, cavidad craneana, la patica del esfenoides, y aquí, esto debajo del ojo, debajo de la cavidad orbitaria, aquí tenemos el seno maxilar. ¿Eh? Esto es el seno maxilar. Es decir, que estos huesos no son macizos. Eso es otra de las funciones de los senos paranasales. Aligerar el hueso, el peso de la cabeza. Porque si todo esto fuera puro hueso, igual que el seno frontal y los otros senos, la cabeza pesará mucho más. Entonces, este es el seno maxilar. Otra cosa que debemos saber, ¿verdad? Es que desde la cavidad orbitaria, hay un pasadizo secreto para la nariz, para las fosas nasales, que se llama conducto nasolagrimal. Desde la cavidad orbitaria hasta el conducto hasta el meato inferior, existe un conducto llamado nasolagrimal, que es el responsable de que cuando lloramos empezamos a moquear. Cuando lloramos y algunas lágrimas no se salen, sino que se quedan allí, se van por el conducto nasolagrimal y por eso empezamos a moquear. Otro conducto que llega aquí a la pared lateral de las fosas nasales es este señor que está aquí. Agujero esfenopalatino, o también llamado trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio. Entonces la trompa de Eustaquio es un pasadizo secreto que conecta las fosas nasales con el oído. El oído, específicamente el oído medio. Entonces es lo que es el responsable. Primero, o sea, la función de él es drenar las presiones que hay en el oído, porque el oído maneja presiones para ayudar a la vibración de lo que nosotros estamos escuchando. Recuerden que eso es a través de la vibración. Entonces, por eso es que ustedes cuando están subiendo el páramo se le empieza a tapar dicen que se tapan los oídos no. Aumenta la presión dentro de las cavidades del oído medio. Entonces, cuando ustedes tragan, ¿verdad? ¿Verdad que tragan? Y entonces sienten que se destapan. Es que disminuye la presión. Tragan y entonces aquí hay un cambio de presión a través del agujero esfenopalatino que va hasta el oído y entonces disminuye la presión. Otra cosa que nos ayuda a aprendernos esto, a ver la relación que hay, y es que muchas veces ¿qué le digo yo? Alguna sinusitis, alguna enfermedad a nivel nasal, como sinusitis, como una misma gripe, una rinitis, todas esas cosas, esos mocos se pueden ir por el agujero esfenopalatino e irse al oído e infectan al oído. Entonces ustedes le van a preguntar a un niño, le preguntan a la madre, pues, sobre todo en los niños es más frecuente las infecciones de oído. Ya le preguntan que si tuvo gripe hace poco y le va a decir que sí. O sea, es una de las causas de infecciones en el oído, es porque hubo una infección a nivel respiratorio alta al principio. ¿Por qué? Porque se fue el moquito por la trompa de Eustaquio o agujero esfenopalatino. Eso en cuanto a la pared lateral de las fosas nasales. En el techo ya vimos que está formado por, lo ven aquí y lo vamos a ver más adelante, el hueso etmoidal.
El piso está formado por dos huesos. El hueso, que es este rojo, es el hueso maxilar o maxilar superior. Y esta otra partecita es el hueso palatino, que es este azul. Hueso palatino. Es decir, que el techo de las fosas nasales está formado por tres partes. Está formado de dos partes. Una parte que se llama paladar duro. Todo esto se le llama paladar duro a estos dos huesos, que es el piso de las fosas nasales y a la vez es el techo de la cavidad oral. Esto es, entonces, paladar duro, y hacia atrás, si ustedes abren la boca en un espejo y se ven que esto no termina aquí, sino que hay como una cortinita que se va para acá para atrás. Una cortinita que se va para acá para atrás, que es donde está guindando la campanita, que se llama úvula. Eso donde está, esas cortinas donde está guindando la campanita, eso se llama paladar blando. Entonces, tenemos paladar blando y paladar duro. Y el paladar duro se divide en paladar, en el hueso maxilar superior y hueso palatino. Entonces, fijémonos que la pared medial de la fosa nasal está formada por la lámina vertical del hueso etmoidal, aquí está la crista Galli, y por este hueso Böhmer. Es una laminita, el hueso Böhmer es una laminita. Aquí otra vez repasamos entonces: cavidad craneana, fosa nasal, cavidad oral. Todos ellos se comunican a través de la faringe con las vías digestiva, el esófago, y las vías respiratorias, la tráquea. Aquí están otra vez, un poco más de cerca, la faringe. Aquí tiene sus tres partes de la faringe, pero eso no es clase de hoy. Las tres partes de la faringe, que entonces se comunica con cavidad nasal, cavidad oral, y ayudan a comunicarse con las vías digestivas y respiratorias. Aquí están todas como en un corte sagital. Esto es más o menos para explicar en el proceso de la deglución, pero no me voy a detener en eso. Fíjense cómo, bueno, aquí ya que lo señalo otra vez. Normalmente, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos aire, eso se cruza aquí, a nivel de la faringe, y entonces se viene hacia adelante, hacia la tráquea. Igual cuando comemos, ¿verdad? Eso se cruza con las vías respiratorias a nivel de la faringe y se va hacia atrás, hacia el esófago. Por eso es que debe haber comunicación, ya les he explicado por qué debe haber comunicación entre estos dos sistemas, para ayudar con la voz, para ayudar que podamos respirar mejor y ese tipo de cosas. Si vemos al cráneo por debajo, ¿verdad? Si vemos al cráneo por debajo, aquí está, esto que ustedes ven aquí, es la trompa de Eustaquio. Es el conducto esfenopalatino que comunica la cavidad nasal, toda la parte de la cavidad nasal, con el oído medio. Ven cómo aquí va el conducto desde la cavidad nasal hacia la porción petrosa del hueso temporal. Esto que tenemos aquí es parte de las fosas nasales también. Aquí está algo que ya conocen, que es la crista Galli. Esta es lámina vertical o lámina perpendicular del hueso etmoides, y esta es la lámina horizontal. Esta lámina horizontal, ¿verdad?, es el techo de las fosas nasales, que ya les he dicho. Entonces, por encima de estos huequitos que está aquí, que estamos llamando lámina horizontal del hueso etmoide, aquí estaría puesto el cerebro. Y abajo están las fosas nasales. Esta lámina perpendicular dijimos que es parte de la pared medial de las fosas nasales. Y hacia lateral, entonces tenemos los meatos. Fíjense, perdón, los cornetes con sus meatos, como están aquí. Y entonces más hacia afuera, porque este es el cornete, pero más hacia afuera están varias cavidades que son en su conjunto el seno seno etmoidal. Porque los senos, lo que son los senos frontal, seno frontal es dos en el hueso frontal. Seno esfenoidal es uno solo, hacia atrás. El seno maxilar
son dos, obviamente, uno en cada lado. Pero el seno etmoidal son varios senitos, varias cavidades que después van a drenar en el cornete superior. Aquí están las otras cavidades del seno etmoidal, ¿verdad? Que son los senos, pues, como tal. Y entonces aquí están, estas dos partes están unidas aquí. Entonces, fíjense que voy a señalar. Fosa, estoy en fosa nasal izquierda. Fosa nasal izquierda. Entonces esto sería pared medial, pared lateral, techo, que sería esto, techo, lámina horizontal del etmoides. Esos huequitos se llaman lámina cribosa. Esos huequitos es por donde va a venir el nervio olfatorio, primer par craneal, y va a enviar sus nerviecitos, sus neuronas, sus celdillas, a través de esos huequitos para que cuando nosotros inspiremos aire, podamos olerlo a nivel de allí. Lo vemos aquí. Yo sé que decía aquí regiones olfatorias, porque el aire debe llegar hasta aquí arriba para que sea percibido por el primer par craneal, que es el olfatorio, y podamos recibir la sensación del olor si no tenemos coronavirus. Ya toda esta parte la dije. Aquí tenemos entonces otra vez el hueso esfenoidal. Entonces tenemos el cuerpecito, a la mayor, a la menor, las paticas. Las paticas se llaman apófisis pterigoides, que de hecho se escriben así, PT. P pterigoides, P de perro. Después escribimos P, después T pterigoides. Bueno, por ahí lo van a escuchar, lo van a ver escrito. El cuerpecito del hueso esfenoidal, tiene a los lados unas apófisis llamadas apófisis clinoides, que son estas que están aquí. Hacia los lados, yo creo que aquí están, estas así en un corte de lado, un corte sagital, apófisis clinoides. No sé si se han visto esas camas que de antes, que eran matrimoniales, que en las películas de esas medievales, que tienen como, o sea, que la cama tienen unas columnas altas, como unas barras altas en cada esquina. Esas se llaman clines. Entonces por eso le llaman a esto apófisis clinoide anterior y apófisis clinoide posterior, porque aquí en esta camita, que de hecho no se llama camita sino silla turca, entonces en la silla turca está una glándula que se llama la glándula hipófisis. Entonces la hipófisis se acuesta en esta silla y tiene estas clines a sus lados. O sea, hay dos anteriores y hay dos posteriores. Eso se llama apófisis clinoide anterior y apófisis clinoide posterior. Y esto es la silla turca. De esto ya hablamos. Y entonces ustedes seguro dirán aquí, ay papayito, ahora vienen los agujeros. Y después de los agujeros, buenas noches. Ajá, ¿qué pasa? Que yo cuando estudiaba, ¿verdad? Y me dieron esta clase y me dieron los agujeros, yo dije, no, compadre, eso es puro caletre. ¿Cómo yo me voy a aprender? Por ejemplo, bueno, aquí está fisura orbitaria superior. Y entonces pasa por ahí el nervio oculomotor, el troclear, ramo lagrimal, nervio abducen, vena oftálmica superior. Perdón. ¿Cómo van a hacer ustedes para poderse aprender eso? A jurar caletre, porque no saben quién es esta gente. ¿Quién es el nervio oculomotor? ¿Quién es el nervio troclear? ¿Quién es el nervio óptico? Cualquiera aquí. Nervio facial, nervio vestíbulo-coclear. ¿Quiénes son esos? Ni idea. Bueno, será el caletre para el examen. Entonces no vale la pena. A mí nunca me ha gustado nada el caletre y yo de hecho entonces cuando vi estas clases, yo dije, no, yo no me voy a aprender eso. Yo más adelante, cuando sepa quiénes son esos nervios, yo me lo aprendo. Entonces fíjate, esta clase, entonces, ¿qué hago yo? Agarro y nada más les comento esto
Pero cuando entonces estemos en pares craneales, que vamos a ver cada uno de estos nervios, vuelvo a poner cada uno de estas, después de cada par craneal, le pongo esta lámina. Y digo, bueno, aquí está el agujerito por donde él sale. Ahora sí lo van a entender. Pero mientras tanto no. Es decir, que eso es para la segunda unidad. Los agujeros para la segunda unidad. Igual, si los amiguitos en las otras clases, otros profesores, que le den los agujeros y usted, no, pero ustedes no se los dieron. No, no es que no se los di. Es que decidí no dárselo porque no vale la pena. No lo van a entender. Lo van a entender mejor en la segunda unidad en neuro. Entonces, bueno, aquí sí les repasé algunas cosas así que ya conocen. Fíjense que este gris es el hueso etmoidal visto desde arriba. La lámina cribosa, ¿verdad? Que es como es la misma lámina horizontal del hueso etmoide. Y aquí está la crista galli. ¿Qué más? Bueno, ya les hablé de lo que como está dividido en fosa craneal anterior, media y posterior. Si lo vemos por debajo, ahí volvemos a ver los agujeros. Y de hecho hay algunos agujeros que no se ven. Entonces imagínense que es medio complicado. Fíjense cómo es por arriba. Fíjense la formita que tiene por arriba el cráneo. Y fíjense ahora por debajo. Entonces no es lo mismo. Entonces de hecho hay conductos. Por ejemplo, este conducto que vemos aquí. O sea, un nervio que viene aquí, que entra en el conducto auditivo interno. Séptimo par craneal, facial. Entra aquí. Aquí, sale aquí, ¿ves? Agujero estilomatoideo, nervio facial. Entonces, para hacerte lo más complejo, a veces no salen por donde entran. Ok, entonces ahora creo yo, ¿verdad? Si yo le hubiera puesto esta lámina al principio, se hubieran vuelto locos, hubieran dado vuelta como un trompo. Ahora yo creo que si son capaces de identificar las estructuras. No, profe, no, eso es muy difícil. No es difícil. Dejen el miedo. Hacemos un corte aquí coronal. Hacemos un corte coronal a través de los huecos de los ojos, a través de la cavidad orbitaria. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Cavidades orbitarias. Eso es lo primero que yo voy a entender. Entonces es lo primero que debo buscar para poder entender. Entonces para arriba, cavidad craneana. Entonces obviamente esto aquí, ¿qué hueso es este? Frontal. Entonces entre los dos, entre el hueso frontal, ¿quién está? Estamos a este nivel. Hueso etmoidal es este. ¿Qué vemos del hueso etmoidal? Ahora sí lo vamos a ver en toda su parte. Lámina cribosa, cribosa porque está acribillada por los huequitos por donde va a pasar el nervio olfatorio. Lámina horizontal o cribosa, crista galli. Lámina vertical, que es la pared medial de las fosas nasales. Aquí está senos etmoidales, senos etmoidales, senos maxilares. Tenemos cornete superior que no se ve, cornete medio que forma parte del etmoides y cornete inferior que es un hueso solo y va articulado aquí al hueso maxilar. Y esto sería el piso de las fosas nasales que dijimos que está compuesto por maxilar superior y hacia atrás por el hueso palatino, y entonces esto es cavidad oral. ¿Qué hueso es este? El que dijimos que es el del pómulo, que es el cigomático o malar. ¿Este quién es? Alas mayores del esfenoides que está atrás del etmoides. Exacto, el vómer es lo que se ve aquí detrás, este rojito, que se ve detrás del etmoide. O sea, se ve hacia abajo, ¿no? Obviamente se ve hacia abajo, pero vamos a buscarlo aquí. A ver si creo que tengo de ese mismo libro. Este es este libro, ¿eh? Que tenemos el etmoides en amarillo. Y entonces, como lo estamos viendo de frente, hacia abajo y hacia atrás está el vómer, que es este rojo. Aquí, amarillo, rojo. Aquí, bueno, como les había dicho, quitamos esta fosa nasal derecha, quitamos la pared lateral y vemos el seno paranasal maxilar.
Aquí está otra vez, cavidad orbitaria. Este dibujo ya se lo había enseñado. Debajo tenemos el seno paranasal maxilar. Otra vez el dibujito del esfenoides, ala mayor, ala menor, cuerpo, apófisis pterigoides. Fíjense, aquí estos son cuando estaba en Morfo 3. Entonces teníamos algunos modelados y bueno, les tomábamos fotos para poder estudiar porque los exámenes eran orales. Entonces bueno, aquí más o menos igual ustedes ven, fíjense, cavidad craneana anterior, crista Galli, fíjense como ya estaba bastante rayado por los bolígrafos, borde posterior del ala menor del esfenoide, entonces esto es cavidad fosa craneal media, perdón, esto sería porción petrosa del temporal y aquí está el borde superior, borde superior del hueso de la porción petrosa del temporal. Y esta la cavidad, la fosa craneana posterior, ¿ven? Agujero magnum como el helado. Aquí está silla turca, donde va a estar la hipófisis. Y fíjense, aquí están las apófisis clinoides, clinoides anteriores y apófisis clinoides posteriores. Fíjense, aquí está de 2006 cuando estaba viendo Morfo 3. Fosa craneana anterior, media y posterior. Si ustedes quitan, este es el cráneo, ¿verdad? Si ustedes quitan el cerebro, aquí están dejando las meninges. Esto es las meninges que están recubriendo todo esto aquí, el cráneo. Entonces aquí es como se ven los pares craneales, cómo van saliendo. O sea, salen del tallo encefálico y se van por cada uno de los agujeros. Y eso nos los vamos a aprender, Dios mediante, en neuro. Bien, otro modelado con seno frontal, seno esfenoidal, la lámina vertical del hueso etmoide, por lo tanto el tabique nasal. El cráneo visto lateral, aquí el puentecito que habíamos dicho que está formado por las apófisis del hueso malar y temporal. De frente, bueno, ya vimos cotadura supraorbitaria, clavela, agujero infraorbitario, fosa nasal, agujero piriforme. O sea, yo le estoy dando rápido porque son cosas que ya le di y que yo me imagino que ya han ido memorizando. Tabique nasal, entonces sería la lámina vertical del etmoide. Y aquí están, fíjense, aquí están los aquí están obviamente los meatos con sus cornetes. Fíjense, yo espero que ustedes hayan entendido, porque si no me estuvieran preguntando. Pero, ajá, fíjense que ustedes se lo saben ahorita, pero la idea es que ustedes se lo aprendan, se lo memoricen. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben repasar. Traten de repasar hoy mismo estas clases. Traten de repasar hoy mismo esta clase porque así se les hace más fácil cuando vayan a estudiar como tal. Entonces, cuando vemos una rayos X, ¿qué vamos a ver? Una rayos X de frente. Aquí vemos, ¿verdad?, el cráneo con sus huesos parietales. Fíjense que entonces estas cavidades que ustedes ven aquí, el seno frontal, fíjense cómo se ve. Esto obviamente es los ojos, que entonces sería la cavidad orbitaria. Y hacia abajo que vamos a ver los senos maxilares. Y entonces esto sería todo esto sería las fosas nasales. Cavidad oral con sus dientes, rama ascendente del maxilar, ángulo de la mandíbula y aquí abajo estaría el mentón. Este es un dibujito que está de hecho en el Netter. En una lateral tenemos seno frontal, seno esfenoidal, ¿verdad? Aquí estaría la silla turca, que es la hipófisis. Cavidad nasal, entonces esto sería la base del cráneo, que es el techo de la fosa nasales. Entonces esto sería aquí lámina cribosa. Piso de las fosas nasales es el hueso, el paladar, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya aquí estaría hacia atrás lo que tal como tal sería la faringe. Aquí tenemos una tomografía en reconstrucción 3D
de un paciente que frenó con la cara. Entonces fíjense cómo ya con toda la clase que vieron hoy, entonces ustedes, por ejemplo, le llega a este paciente, ustedes tienen que escribir, y después que le hagan la tomografía tienen que escribir en la historia todas las fracturas que tiene. Entonces para poder hacer eso, que deben hacer, deben saber de anatomía, lo que estamos viendo hoy. Entonces, ¿qué tiene? Fractura de la apófisis, ¿ve? De la apófisis temporal del hueso nasal, fractura de la pared lateral de la órbita, fractura del piso de la órbita, que es el hueso maxilar, fractura de la mandíbula, fractura de la otra órbita, que es la izquierda. Vean todas estas fracturas, aquí se ven un poquito más de cerca. Fractura del maxilar superior. Vean aquí como la mandíbula por detrás, todo está fracturado. Aquí se ve un poquito más de cerca. Esta aquí se ve mejor. Esto yo ni imaginar cuando yo estaba estudiando que fuera a existir algo así como esto que es la tomografía en reconstrucción 3D. Y este frenó más todavía. Este se le hundió la cara. Fíjense cómo todo esto se fracturó aquí. Y se hundió todo el macizo facial completo hacia adentro. Obviamente todo esto aquí está fracturado. Pero fíjense cómo toda la cara se hundió del frenadón que dio. Esto es para que no traten de no montarse en moto, porque puede pasar ese tipo de cosas. Es siempre el motorizado el que sale perdiendo.